Sí, buenas. Cuénteme, ¿se escucha bien? Sí, profe. ¿Qué más, César? ¿Qué, profe? ¿Cómo anda todo? Hombre, todo bien. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, profe. Hay poquitos en este momento. En ese punto 7, quien vea que hizo eso bien, ojo, en ese punto 7, quien vea que hizo eso bien y no tiene unos puntos ahí, me manda una foto, un pantallazo a mi WhatsApp y yo asigno esa nota, esos punticos ahí se vienen asignados a esa actividad que me enviaban hasta hoy. ¿Ok? Ok, sí, señor. Bueno, ¿en qué tema estamos? ¿Qué estamos viendo? La medida aritmética. ¿Medidas de qué? ¿De tendencia? De tendencia central. Muy bien. ¿Qué vimos de eso ya? Moda, La media, mediana, Ok, media, mediana y modo. ¿De datos qué? agrupado, De datos no. agrupados. Exacto, así es. Bien. Bueno, veamos hoy unos conceptos. Iniciamos viendo unos conceptos que se fundamentan en este tema y vemos unos puntos específicos. ¿Ok? Ya vimos una definición de medidas de tendencia. Veamos esa pequeña definición nuevamente. ¿Qué nos dice? Vamos, Isaac. ¿Cómo, profe? Dígame. ¿Qué nos dice esa definición de medidas de tendencia? Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en tomo al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son media, mediana y moda. Sí, que ya vimos cada una de ellas. Una pequeña definición. Vimos más o menos o tocamos ese tema. ¿Ok? Necesitamos unos conceptos básicos en este tema. Uno de ellos es que, Tabla de frecuencia. ok, ¿qué nos dice? ¿Quién continúa? La tabla de frecuencia o distribución de frecuencia es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas y cualitativas ordinales. Bien. Continúe hasta aquí. La tabla de frecuencia es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestras. Bien. Entonces, si hay un estudio, estamos haciendo un estudio y hay una cantidad de datos, digamos, que hayan 25 datos. Entonces, como ya hay más o menos 25 datos, hay veces que hay 50 datos, hay veces que hay 60 datos, 70 datos, 100 datos. Cuando son muchos datos, entonces, ¿qué es más conveniente? De que usemos qué. Una Si, tabla de si frecuencia. todos esos datos ya nos quedan un poco más sencillo esa identificación de cada uno de ellos. ¿Cómo así? Si tenemos unos datos, digamos,
digamos que sean 100 notas. Tengamos 100 notas. Y que en esas notas tengamos 2, que tengamos, digamos, 5. Y muchas más, digamos que tenemos 2.8 y tanto. En este caso, tomemos a 2 y 5. Y que si uno hace un conteo de todo ese conjunto de datos, uno se da cuenta que hay, digamos, 15 notas en 2. Y que además de eso hay 11 notas en 5, de ese conjunto de datos que son 100. Entonces, es más fácil de que uno identifique así, que, o sea, que aquí me quede que tengo 15 notas en 2 a que yo tenga 15 veces 2. 2, 2, 2, 15 veces, ¿sí? Como más sencillo esa identificación. Eso mismo pasa con 11. ¿Sí se entendió más o menos qué función Sí, tiene? profe. Bien. Sí, profe, ya entendí. Vemos entonces dónde se usa esto. ¿Qué función tiene? ¿En dónde se usa? La moda, profe. Sí, vamos allá, vamos, poquito a poco. Siguiente concepto. Modalidades. La modalidad, cada una de las maneras en que se presenta una característica. Por ejemplo, en el caso de que la característica fuese el género, varón o mujer. Sexo, varón, mujer. Carrera, matemática, estadística, biología, física, etcétera. O sea, Curso, cada una de estas, cada una de esas cosas que se está estudiando, ¿ok? Sea un sexo, una carrera, exacto, o qué más, curso, todo eso que se cuente y esas cosas. Además de eso tenemos que una frecuencia absoluta. ya más o menos tenemos idea de eso con eso que dije no hace mucho. Sí. ¿Qué La nos dice su frecuencia, definición? ¿Quién continúa o sigue usted, Isa? yo, profe. La frecuencia absoluta es una medida estadística que nos da información acerca de la cantidad de veces que se repite un suceso al realizar un número determinado de experimentos aleatorios. Esta medida se representa mediante las letras F, I. La F sub letra I. F, F sub I. F sub I. La letra F se refiere a la palabra frecuencia y la letra I se refiere a la realización Inésima. enésima del experimento aleatorio. Ok. Es eso que yo estaba diciendo. Es ahí quien viene siendo esa cantidad de veces que en este caso se estaba dando 2. En este caso son 15 veces y que 5 en un estudio se estaba 11 veces. ¿Ok? Vean, esta F es F ¿qué? F minúscula, Minúscula. Exacto. Ojo con eso. Siguiente concepto. frecuencia relativa. La frecuencia relativa es una medida estadística que se calcula como el cociente de la frecuencia absoluta de algún valor de la población o muestra. F sub I entre el total de valor que compone la población o muestra. N. Para calcular la frecuencia relativa, antes es necesario calcular la frecuencia absoluta. Sin ella no podríamos obtener la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se representa con la letra H sub I. H sub I y su fórmula de cálculo es la siguiente. Bien. ¿Qué nos dice aquí? Que necesitamos aquí a F sub I, que ya sabemos que se llama como. Frecuencia absoluta. Y además de eso necesitamos a quién? N. ¿Quién viene siendo N? La frecuencia relativa. N. La muestra. Cantidad de datos. Esa vaina. Cantidad de datos. Y H sub I, ¿qué significa?
Ajá. La frecuencia Frecuencia relativa. relativa. Bueno, si ustedes buscan en YouTube, investigan en YouTube, pueda que H sub, definan que no es H sub I, que sino hay muchos que usan N sub I. Y hay muchas más notaciones. En textos hay más notaciones, ¿ok? Así como se ve aquí. H sub I es ¿quién? Esa F sub I, cada una de esas F sub I dividida en cantidad de datos. Cada una de ellas. ¿Hasta ahí vamos bien o hay una duda? No, bro, está bien. Bien, bien, bien. Bueno, hasta ahí. Continuamos. ¿Quién continúa? Cosa que quizás descanse un momentito. Yo, profe. Ok. Frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones o valores de una población o muestra. Esta se representa por las siglas F sub I, F mayúscula. ¿Sigo? Ok. Sí. Para calcular la frecuencia absoluta acumulada, hay que calcular primero la frecuencia absoluta de la población o muestra. Para ello, los datos se ordenan de menor a mayor y se colocan en una tabla. Una vez hecho esto, la frecuencia absoluta acumulada se obtiene de ir sumando las frecuencias absolutas de una clase o grupo de la muestra con la anterior. Primer grupo más segundo grupo, primer grupo más segundo grupo, tercer grupo y así sucesivamente hasta llegar y acumular del primer grupo al último. Ok, profe, ¿sigo? Y hasta ahí. Ok. Bueno, supongamos que en un estudio, en ese estudio que estábamos haciendo, se dijo que 2 estaba ¿cuántas veces? 15. Habíamos anotado antes. Sí, 15 veces y el 5, 11 veces. Anotemos que este había estado... Supongamos que este estuvo ¿cuántas veces? Supongamos que estuvo 10 veces. ¿Y que esto estuvo ¿cuántas veces? 7 veces coloque. 7 y que 5 estuvo ¿cuántas? Y esa 11. 11. 11. Bueno, supongamos que aquí, que ya no son 100 notas, sino estas que tenemos aquí, ¿ok? En este punto. Entonces, ya tenemos a quién. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta F sub I? Frecuencia. ¿Cómo? Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Ok. Frecuencia absoluta. ¿Y esta qué significa? Una persona puede pertenecer a una empresa privada y Frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Bien. ¿Qué hacemos? Vean. Comenzamos con este dato, dato 1. ¿Dato 1 es cuánto? 15. Ok. 15. Dato 1 es 15. A ese dato 1 se suma esa siguiente casilla, que es ¿cuánto? ¿Cómo, profe? Repita. Comenzamos con dato 1, que es 15. A este dato 1 se suma esta siguiente casilla, que es ¿cuánto?
10. 10. 15 más 10, 25. 25. A ese 25 se suma esa siguiente casilla. 25 más 7, 32. ese dato se suma a esa siguiente casilla. 43. Eso significa que ¿quién viene siendo n? ¿Quién viene siendo n? 43. Exactamente. Que en este caso, en este pequeño estudio que se hizo aquí, n viene siendo esa cantidad 43. de datos. La cifra mayor. La cantidad de... Ese viene siendo n. ¿Ahí se entendió? Más o menos su definición. Después vemos eso, ¿N es qué, profe? Perdón. esa suma. N es la cantidad de resultado de lo que dio en la tabla. Ajá. Sí, pero ¿cómo se llama? Cantidad de datos. Cantidad de datos. Bien. Continuamos con vamos, siguiente concepto. Frecuencia relativa acumulada. ¿Qué nos dice? La frecuencia relativa acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias relativas de las observaciones o valores de una población o muestra. Esta se representa con las siglas H sub I. Esta H viene mayúscula. siendo- exacto. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? De este mismo modo que hacíamos antes, sino que acá ya nos sumamos a quién. ¿No vamos sumando a quién? A la frecuencia absoluta. Sino que vamos sumando sucesivamente a quién. A la A frecuencia la frecuencia relativa. absoluta acumulada. No, vamos sumando a... A la frecuencia relativa. Exactamente. Acumulada. No. Vamos sumando sucesivamente a esta. La frecuencia relativa. Bien. Cuando ya sumamos todo eso, ahí sí obtenemos todo esto, que se llama ¿cómo? Frecuencia relativa acumulada. Exacto. Frecuencia relativa acumulada. Cuando ya se suman todas. Ah, qué frecuencia absoluta. Ok. Siguiente punto. Siguiente concepto. Intervalos de clase. Bien. ¿Qué nos Los, dice? los intervalos de clase se emplean si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud denominados clases. Ok. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. Vamos aquí. Esto se ve en conjuntos. Acá hay dos notaciones. Yo uso unos signos que son ¿qué? ¿Esto es un qué? Corchete. Bueno, acá en conjuntos se da una notación de que si yo asigno, digamos, un 2 aquí, está tomando ese 2. Esto me indica que sí toma ese 2. De 2 hasta una coma, hasta, digamos, hasta 8. Y si yo aquí asigno, ya no asigno eso, sino que asigno esto, que es un qué. Paréntesis. ¿Eso qué me indica? Paréntesis. ¿Eso qué me está indicando? Que inicia en 2, más no llega a 8. ¿Ok? Uf, qué barbaridad. En cambio, que si yo tengo esto así, me está indicando que está iniciando en 2 y llega hasta 8, o sea que sí A toma 8. 8. Ya sé eso. Y si yo tengo esto así, me está indicando que... ¿Qué me indica esto?
Cuéntenme ustedes. Que no Que inician no dos, inician 2 ni tampoco no terminan en llegan 8. O sea, inicia un poquito después de 2 y llega antes de 8. Digamos que inicia en 2.1, supongamos. terminan 7.9. Exacto. ¿Sí se entendió? Sí, profesor. Bien. Sí. Aquí enseguida se justifica esto, estos 2 puntos. Siguiente concepto. Límites de clase. Bien, ¿qué nos dice? Cada clase está delimitada por el límite inferior de la clase y el límite superior de la clase. Bien. Tenemos dos. Uno que se llama ¿cómo? Límite inferior. Que viene siendo ese dato más pequeño que yo tenga ahí. Contenido. En este caso es ¿quién? Si tomamos este. 2, Un momentico. Si tomamos este punto de aquí. ¿Quién viene siendo? 2, Este viene siendo, no, este viene siendo 2. 2. Ese dato más pequeño. Ajá. Y si tomamos este, Límite superior. ¿quién viene siendo? 8. Viene siendo 8. ¿Dudas con eso? No. Todo claro. Bien. Además de eso tenemos un nuevo concepto. Siguiente concepto. Amplitud Amplitud de la de, celda. ¿Qué nos dice? la amplitud de la clase es la diferencia entre el límite superior e inferior de la clase. Entonces, ¿quién viene siendo? 8. 8. ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué es esa qué? Diferencia. O sea, signo menos. ¿Menos quién? Menos 2. 2. 8 menos 2, Igual 6. 6. O sea que 6 viene siendo quién? La amplitud del intervalo. Ese que va desde 2 hasta casi 8. 8. ¿Bien? ¿Dudas o continuamos? Bueno, siguiente concepto y se fundamenta ahí mismo. ¿Qué nos dice? Marca de clase. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo y es el valor que representa a todo el intervalo para el cálculo de algunos parámetros. Se presenta con X sub I. X sub I, muy bien. ¿Esto qué viene siendo? Viene siendo una semisuma. ¿Cómo así que una semisuma? Una semisuma es nada más y nada menos que una suma. Se suman estos dos, que viene siendo 2 más 8. Aquí sumé y como es semisuma, se divide en 2. ¿Ok? 2 más 8, 10. Dividido 2, 5. 5. O sea que 5 viene siendo ¿quién? Ese punto medio que hay de 2 a 8. Si usted obviamente toma de 2 a 8, haya ese punto medio que es 5. ¿Sí o no? Sí, señor. Si usted hace aquí hasta que llegue a 8, 4, 5, 6, 7, 8. ¿quién es ese punto medio? 5. Está en esa posición mitad. Me activan video, tomo evidencia y vamos dando continuación. Bueno, ya tengo evidencias, se conectan nuevamente y yo voy dando acceso.